especialista en historia de la educación peruana, ha investigado los siglos XIX y XX, y también son conocidos sus apuntes de filosofía dados por la editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le doy el uso de la palabra, doctor Cabezas. Muy agradecido, Anita. En primer lugar, mis sinceros agradecimientos a la Asociación de Estudiantes Peruanos en Francia por haberme invitado a esta videoconferencia tan importante sobre un fenómeno altamente valioso en la vida de los hombres, la educación. En tal sentido, ratificamos el título de la videoconferencia, La educación peruana en el contexto mundial. En tal sentido, vamos a empezar con el punto 1 que lo tienen ustedes en pantalla, la educación como un proceso. ¿Qué duda cabe, señoras y señores? La educación es un fenómeno altamente valioso en la vida de los hombres. Es todo un proceso, y es un proceso de largo aliento, es un proceso permanente que se inicia indudablemente con el nacimiento del nuevo ser hasta que concluya. Es decir, desde el inicio de la vida hasta la muerte, el hombre no deja de educarse. Es una educación, entonces, que no podemos decir que es de corto ni de medio. Es decir, la educación tiene fines, tiene objetivos y tiene metas. Los fines, como ustedes saben, vienen a ser logros que no tienen un plazo de vencimiento, ni corto, ni largo, ni mediano plazo, sino es permanente. Por eso decimos que la educación tiene fines que, reitero, son permanentes. Luego los objetivos pueden ser a corto, mediano o largo plazo, y las metas también. Es decir, tienen su punto de partida y luego tienen su culminación. Bueno, en tal sentido, la educación como un proceso está relacionado con el campo social. Es un proceso de carácter social, porque es típicamente humana, donde se genera, donde se realiza, donde se materializa la vida del ser humano, es indudablemente en este soporte artificial creado justamente por el hombre que viene a ser la sociedad. Recuerden que la sociedad es el soporte artificial en el que vive y convive el hombre con el resto de sus congéneres preferentemente. Y naturalmente también hay un soporte material, un soporte natural que viene a ser la naturaleza. La naturaleza podemos identificarla también como un primer gran soporte natural en el cual existen todos los seres, abióticos o bióticos, animados o inanimados, ¿no es cierto? Incluido el hombre, los animales y el resto de todos los seres que existen. Entonces, un poco señalando, diríamos, de que el hombre y el resto de las cosas viven y conviven pues dentro de un primer soporte natural que viene a ser la naturaleza, generada por la propia naturaleza, y luego, bueno, pues en la sociedad que viene a ser creación, ¿no es cierto?, creación cultural, creación social del hombre. Entonces, la educación, ¿dónde se realiza? ¿Dónde se materializa? Señores oyentes, probablemente se materializa pues dentro de la sociedad, en el contacto directo, ¿cierto?, en la interrelación, en la integración, en la socialización de todos los seres humanos. Por eso es que la educación está íntimamente ligado a la sociedad. Luego, ustedes verán como punto número 2, la educación también hay que precisar que es un fenómeno, un proceso de carácter cultural. ¿Qué duda cabe? La cultura viene a ser la creación material e espiritual de todo lo que pueda ejecutar el hombre. Entonces, la cultura, para que pueda ser de alto desarrollo o de mediano desarrollo, necesita, pues, ¿no es cierto?, un motor que pueda ir haciéndolo desarrollar. Y viene a ser, pues, como ustedes saben, la educación.
En tercer punto, hay que señalar también cosas de carácter filosófico. La filosofía es un saber universal, es uno de los saberes, ¿cierto? Es una de las actividades humanas altamente valiosas que nos permiten conocer al hombre, a la sociedad y al mundo en general en forma general, por sus generalidades. Esa es la característica de la filosofía, de darnos camino, de darnos luz, sirve de guía, sirve de reflexión para desarrollar la vida del hombre dentro del universo. En tal sentido, la educación, ¿qué busca? Desde un punto de vista filosófico, busca pues la autoperfección. El hombre, que duda cabe, no es un ser perfecto, eso lo sabemos, pero es perfectible. Buscamos la perfección, la perfectibilidad, ¿no? Que las cosas que genera el hombre tengan mayor y mejor sentido, tengan razón de ser, que no sean cosas estáticas, inanimadas, congeladas, sino que sean cosas cada vez más vívidas, cada vez más llenos de entusiasmo, de pasión, de vida. Entonces, la educación tiene que buscar justamente esto, la perfectibilidad del ser humano, aún sabiendo que no somos perfectos, pero estamos en ese camino de la búsqueda de la perfección, perfeccionarse cada vez más para responder a las exigencias, a los retos, a las expectativas, a la causalidad de los hechos y a la solución de los diferentes problemas que existen en el mundo. Entonces, un ser humano, ¿no? Cada vez, ¿no?, con una perfección mayor, ¿no?, gracias al proceso de la educación, entonces será capaz de conocer mejor las cosas, podrá ser capaz de explicar con una coherencia razonable la ocurrencia de los fenómenos y será capaz de buscar alternativas de solución cada vez más garantizadas, cada vez más confiables, es decir, soluciones buenas. Y luego hay que señalar también de que la educación, a través de la educación, el hombre, ¿qué busca? ¿Qué anhelamos? ¿Cuál es nuestro proyecto? La autorrealización, la realización. El ser humano, entonces, ¿qué busca en este mundo? Buscamos realizarnos como hombres, como seres humanos, realizarnos como padre de familia, realizarnos como ciudadanos, como autoridades. Bueno, pues entonces la realización tiene que darse pues a través de este fenómeno tan valioso que viene a ser la educación. Todos anhelamos, todos buscamos realizarnos cada vez más, ¿cierto? Abriendo el panorama desde cosas bastante centradas en uno o dos puntos hasta cosas cada vez más abiertas, ¿cierto? La educación es un proceso abierto, ¿cierto? Flexible, dinámico, duradero, estable, ¿no? Entonces, claro que los animales no necesitan de repente, algunos de ustedes se preguntarán, pero los animales no van a la escuela, no sienten la necesidad de educarse, no sienten la necesidad de culturizarse, no sienten la necesidad de investigar y hacen su vida. Nacen, crecen, procrean y mueren. Bueno, igual que el hombre, claro. Bueno, pero eso es biológicamente, pues el hombre también, ¿no es cierto?, puede pensar de esa manera. ¿Por qué tendría que recibir educación? ¿Por qué tendría que culturizarme? ¿Por qué tendría que ir a la escuela? Bueno, ¿qué pasa si no voy a la escuela? Si no voy a la universidad, si no encuentro la cultura, pues claro, biológicamente no va a morir, eso es cierto, pero espiritualmente pues viene la muerte espiritual, ¿cierto? Que no sabe valorar las cosas, no sabe ver las cosas, no sabe aquilatar las cosas que existen en este mundo. La naturaleza pues está dada ya. Recuerden que la Tierra ha pasado por diferentes etapas en su evolución. La era arcaica, la era secundaria, la era terciaria y finalmente la era cuaternaria. Bueno, ¿y en qué era aparece el hombre? ¿En qué era emerge el hombre? No es en la primera,
ni en la segunda, ni en la tercera era, sino emerge el hombre recién en la era cuaternaria. Imagínense. Entonces, miren, antes de la presencia del hombre en este mundo, pues naturalmente ya existían las cosas, existían fenómenos físicos, existían fenómenos químicos, estaban los ríos, estaban las mesetas, los mares, las plantas, etcétera. Pero ahí estaban, ¿no es cierto? Ya estaban. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba que todas estas cosas sean valoradas, sean, ¿no es cierto?, vistas. ¿Y para qué sirven? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué se puede hacer con todas estas cosas? Recuerden que las cosas no se valoran por sí mismas, no dicen si son buenas o son malas. Una planta por sí misma no dice por qué estoy ni para qué estoy, qué sentido tengo en la vida, en la naturaleza, yo como una planta o como un animal o como una piedra. Bueno, miren, entonces, ¿qué falta? Ahí viene la gran pregunta. Falta pues la presencia del hombre. El hombre es el ser protagónico del mundo, es el ser que le da razón de ser a todas las cosas que existen en el mundo. La presencia del hombre hace de que las cosas tengan una valoración específica y digan que esto es bueno, esto es malo, o esta naturaleza hay que mejorarla, hay que transformarla, hay que cambiarla o hay que mantenerla. Entonces ahí viene la presencia del hombre, ¿no es cierto? ¿A través de qué? A través de la cultura, a través de la educación. Entonces, miren, estos son cosas iniciales que tenemos que ratificarlo. Por ello que entonces la educación es consustancial al hombre. Es un fenómeno íntimamente ligado al hombre, ¿no? Así que el hombre es el único ser educable, es el único ser sociable, es el único ser que inicia, incita y propaga la política, ¿cierto? La política es consustancial al hombre, la educación es consustancial al hombre, la sociedad es consustancial al hombre. Entonces son cosas fuertes, propias de este ser tan valioso que viene a ser el hombre. Bueno, punto número 1. Punto número 2, ingresaremos, bueno, a la realidad peruana, porque la conferencia de hoy es la educación peruana y en el contexto mundial. Indudablemente tenemos que poner la base, el soporte material, ¿cierto?, de la realidad de nuestra patria, el Perú, en el contexto universal. En tal sentido, señores oyentes, tenemos que precisar de que el Perú es un país, es una nación, es un estado que se caracteriza por su diversidad. Es un país diverso, multilingüe, plurilingüe. Esa diversidad se manifiesta, como estamos precisando aquí en la gráfica, una diversidad geográfica. Geográficamente el Perú es un país diverso. Vale decir, tiene costa, tiene sierra, tiene selva, regiones naturales, ¿no es cierto? Cada uno está caracterizado por diferentes pisos ecológicos, por diferente clima, por diferente latitud, altitud. Bueno, tenemos mesetas, tenemos cerros, tenemos planicies, tenemos, quebradas, mares, ríos, etcétera, ¿no? Entonces, con una flora variada, con una fauna variada, con una minería variada, indudablemente así es el Perú. Bueno, ¿qué más? Hay que precisar también que el Perú es una nación, ¿no?, diversa en el campo biogenético. Biogenéticamente también los peruanos somos diversos, es decir, tenemos que tomar en cuenta la pigmentación de la piel. La pigmentación de la piel del poblador peruano no es única. Así tenemos entonces soportes que están relacionados con aspectos biogenéticos morenos. Tenemos presencia de personas morenas en nuestra patria, en el Perú. Tenemos personas con pigmentación blanca, tenemos personas con pigmentación asiática y tenemos
personas con pigmentación cobriza, que es el poblador ancestral del Perú. Por tanto, entonces, así es el Perú, ¿no? Multiétnico, biogenéticamente diverso. Entonces, no hay solamente blancos, no hay solamente negros, ni solamente asiáticos, ni solamente cobrizos, sino que hay una mixtura de la presencia de diferentes tipos de aspectos biogenéticos. Y además hay que precisar también de que la realidad peruana socioculturalmente también es diversa, una diversidad cultural, ¿cierto? Que se manifiesta en su folclore, en sus danzas, en sus bailes, en su comida, en su literatura, en su idioma. Bueno, todo este tipo de creación valiosísima cultural también, ¿no es cierto?, se manifiesta en el Perú. No es una nación, no es un país unicultural, sino es pluricultural, presencia de diferentes tipos de creaciones artísticas, creaciones poéticas, creaciones científicas, creaciones sociales que indudablemente personalizan a la realidad peruana. Bueno, eso es lo que tenemos que precisar en cuanto se refiere a este soporte material sobre el cual se va a desarrollarse la educación como un fenómeno indudablemente de mayor envergadura, ¿no?, en cuanto se refiere a la vida de los hombres. Bueno, ¿qué más hay que precisar también? En la vida de los países, en la vida de los estados y de las naciones, tenemos que ver que hay niveles de desarrollo, ¿cierto? Hay jerarquía. Entonces, todos los países no son desarrollados. Hay países altamente desarrollados, medianamente desarrollados, u otros con un desarrollo bastante pobre, bastante bajo. En tal sentido, ¿cómo nosotros podríamos medir, cómo podríamos conocer que un país si es desarrollado o es medianamente desarrollado o es un país atrasado? ¿Qué indicadores hacen de que Estados Unidos no sea identificado como un país desarrollado? O Francia, donde nos encontramos, donde me encuentro. ¿Qué indicadores hacen para que nosotros podamos decir que Francia es un país desarrollado? O Alemania, o Suiza, o Japón. Bueno, para nombrar algunos países que tienen un alto grado de desarrollo. Bueno, entonces aquí hay que precisar. Hay, según lo que yo preciso, tenemos 4 grandes indicadores que nos van a precisar, efectivamente, identificar si ese país ha alcanzado un alto grado de desarrollo o está en un desarrollo mediano o pobre. En el número 1, qué duda cabe, todos concordamos en que un país se desarrolló en la medida en que tenga un indicador económico alto, tenga una economía autosuficiente, tenga una economía que tenga que ser, ¿cierto?, compartido con todos los habitantes de ese país, y no solamente con los habitantes de un determinado país, sino que el excedente tenga que ser exportado, ¿no?, como préstamos o empréstitos al resto de los países del mundo. Entonces, esa es la característica número 1 de un país, ¿no?, con un desarrollo económico alto. Bien, esto indudablemente todos lo reconocemos. Casi que ya no hay ninguna duda de que un país, si es desarrollado, tiene que tener una economía consistente, ¿no?, una economía que sepa distribuir adecuadamente todos los aspectos de carácter económico. Bueno, además, punto número 2, señores. ¿Cómo así también podemos identificar que un país es desarrollado? Por su educación. Justamente hoy día tenemos esta segunda columna fuerte para poder identificar si un país ha alcanzado niveles de desarrollo alto, la educación. La pregunta es, ¿cómo es la educación de un determinado país? ¿Tiene una educación de calidad?
tiene una educación mejorada, tiene una educación, ¿no?, en el cual hay bajos niveles de analfabetismo. La educación ha sido universalizada desde la inicial, pasando por la primaria, la secundaria, el nivel universitario. ¿Qué es lo que está pasando educativamente? ¿Cómo se encuentra, ¿no es cierto?, ese país? ¿Ha satisfecho las expectativas? ¿Tiene, ¿no es cierto?, una cobertura muy adecuada en cuanto se refiere a sus construcciones escolares, a su tecnología, un presupuesto adecuado para poder capacitar a sus docentes, presupuesto adecuado para poder remunerar adecuadamente a este personaje tan valioso en la vida de la educación de todos los seres humanos, el maestro? Es momento en el que tenemos que reivindicar profesionalmente, reivindicar, ¿no es cierto?, con una dignidad tal que el maestro sea considerado, pues, en su verdadero nivel, ¿no? Igual que cualquier profesional, igual que un abogado, un sociólogo, un economista, etcétera. Así que el maestro también ha pasado por la universidad, ha estudiado 5 años para lograr su título profesional, tiene grados de maestría, tiene grados de doctorado, como es el caso mío, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos indudablemente tener un sitio adecuado dentro del contexto de las profesiones que existen. Entonces, esto a veces los gobiernos descuidan, piden al maestro muchísimas cosas, muchísimos deberes, pero a veces no ponen en ese mismo nivel sus derechos, deberes, obligaciones y derechos, indudablemente, que tienen, pues, todos los profesionales, ¿no? Y con mayor razón, el maestro tiene también, pues, expectativas, tiene derecho a tener un hogar con decoro, tiene derecho, bueno, pues, a comprar libros de última edición, tiene derecho a vivir más o menos bien, ¿no es cierto? Pues claro, para eso ha estudiado, para eso esa es su vocación, pero todos necesitamos, pues, un salario adecuado, un salario que nos haga dignos y nobles a todos los profesionales. Bueno, segundo indicador para que un país sea considerado un país desarrollado, su aspecto educativo, cómo está su educación generalizada, universalizada, bien atendida, con un presupuesto adecuado, con una política adecuada de largo plazo. Señores, la educación no es un proceso de corto ni mediano plazo, es un proceso de largo aliento, es decir, hasta la muerte. Mientras hayan seres humanos en el mundo, estos seres humanos necesitan educarse cada vez más y mejor para que puedan responder a las expectativas, a las exigencias, a las necesidades, ¿no?, álgidas que existen en cualquier país del mundo. Debemos recalcar en este caso que desde que emergió el hombre en los albores de la humanidad hasta nuestros días, pues hay una constante en la vida de los hombres, la presencia de los problemas. Imagínense, ¿desde cuándo el hombre tiene problemas? ¿Hasta cuándo tendrá problemas? Bueno, pues miren, entonces, desde que emergió el hombre, miren, ya pasó la edad antigua, la edad media, la edad moderna, estamos en la edad contemporánea. ¿Y qué pasa? Con la alta tecnología, con la alta ciencia, ¿ya no hay problemas en la vida de los hombres? ¿Ya se han superado? ¿Adiós problemas? No. Cada sociedad que vive su momento histórico, bueno, pues tiene problemas, diferente tipo de problemas, ¿cierto? El rico tiene problemas, naturalmente, el pobre tiene problemas. Bueno, pues el masón tiene problemas. Bueno, el evangélico tiene problemas. ¿Quién no tiene problemas, señores? Todos tenemos problemas. Unos, eso es cierto, pero al final de cuentas, bueno, como una especie de un maleficio, como una especie de una sombra que nos sigue permanentemente, la presencia de los problemas. Entonces, mientras existan seres humanos en el mundo,
pues habrán problemas. ¿Y por qué habrán problemas? Porque las cosas están en dinámica, están en movimiento. La naturaleza no está en estática, no está congelada, está permanentemente mostrándonos terremotos, huaicos, huracanes, etc. Entonces, en esa interacción, ¿no? Hay cosas que favorecen y hay cosas que perjudican y nos causan grandes o pequeños o medianos problemas. Pero también en los seres humanos. ¿Por qué tiene el hombre problemas? Porque es un ser que está en dinámica, está en movimiento, está en permanente integración. Entonces, en la interacción, en esa dinámica que tenemos unos hombres frente a otros hombres, bueno, pues unos actuamos bien, otros actuamos mal, con buena fe, con mala fe, favoreciendo o perjudicando a las personas, a las sociedades. Entonces, así. Por eso es que entonces el hombre, ¿cuándo dejará de haber problemas en la vida de los hombres? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo dejará de tener problemas el hombre? Bueno, pues muy sencillo. Cuando el hombre muera, pues, cuando el hombre desaparezca de este mundo, entonces habrán desaparecido los problemas. Pero mientras el hombre viva, pues habrán problemas de diverso tipo. Y digo ¿por qué? Porque el hombre es un ser activo. El hombre es un ser, ¿no es cierto?, que está en permanente interacción, favoreciendo o perjudicando, construyendo o destruyendo. Es así, esa es la vida de los seres humanos. Unos estamos construyendo y otros están destruyendo. Unos están componiendo y otros están descomponiendo. Esa es la vida. La física nos dice, la ciencia física, por ejemplo, ¿qué nos dice? No, la permanente construcción y destrucción de las... Recuerden, los grandes constructores o destructores en el mundo, ¿quiénes son? Pues ahí está la naturaleza. Nos da, así como nos da muchísimas cosas para la vida del hombre, pero también nos quita y nos llega, bueno, pues este problema de la pandemia, nos da terremotos, nos alcanza, bueno, pues todo este tipo de fenómenos o los huaicos, ¿no? Pero también el hombre es otro destructor. Con conocimiento de causa o sin ella también destruye. Ahí están las guerras. Miren, ya hemos pasado, Europa fundamentalmente, ¿no? Es testigo de la presencia de ¿cuánto? Ya de 2 guerras mundiales, 1914, 1941, 2 grandes guerras mundiales, en el que también Francia ha participado, Alemania, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, bueno, pues que duda cabe, y el Perú también un poquito, ¿no es cierto? Indirectamente hemos participado, pero no en forma directa. Entonces, esto también es así, los seres humanos somos constructores de nuestro destino, de los destinos de nuestro país o del mundo, pero también somos destructores. Quien también construye y destruye fuertemente es la política. La política es una actividad dignificante del hombre, pero también si utilizamos mal, bueno, pues destruimos. Ahí está para muestra, bueno, Adolfo Hitler, está Mussolini, bueno, y muchos otros ejemplos que han utilizado la política en forma negativa, y miren pues la cantidad de millones de muertos, cantidad de bienes destrozados, etc. Y también la religión es otra actividad humana, ¿cierto?, que construye, pero también destruye. Actualmente, miren, cuántos pueblos del mundo están en constante guerra, no por cuestiones económicas, ni por cuestiones educativas, sino por cuestiones de religión, Bueno, miren, pues, de un 100%, 50%, no, la religión hace cosas muy valiosas, muy positivas, pero también genera destrucción, destruye. Entonces, ese es el otro problema que tenemos nosotros los seres humanos. Otro indicador, ¿cierto? Tenemos esto que estamos señalando, el campo político. La política, ¿qué duda cabe? ¿Qué cosa es la política? ¿Qué entendemos por política? La política es una ciencia social que nos permite, ¿no?,
impulsar el bienestar, la seguridad, el desarrollo de los pueblos. ¿Qué ser humano no quiere, no es cierto, no genera política? La política es consustancial al ser humano. El hombre por naturaleza es un ser político, ¿no? La política no solamente lo hacen, pues mucha gente dice que la política solamente lo hacen los políticos y el resto somos convidados de piedras. No, 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 por favor, no. La política es responsabilidad consustancial de todos los seres humanos, unos naturalmente como autoridades y otros, bueno, como ciudadanos. Entonces, hay que tener en cuenta también que un país es desarrollado en el campo político en la medida de que hace una política sana, sincera, una política en la cual se trate de construir, ¿no? Construir bienestar social, bienestar cultural, bienestar educativo, pero no solamente para unos cuantos, no solamente para un grupo social, no solamente para una clase social, sino para toda la sociedad, en el que haya, ¿no es cierto?, ciclos así sucesivos de elecciones democráticas. La política se materializa en la democracia. ¿Qué cosa es la democracia? ¿Cierto? Es un sistema de gobierno que hasta nuestros días es el mejor. Tiene limitaciones, tiene deficiencias, tiene fallas, eso es cierto, pero a pesar de eso, los países en el mundo hemos visto de que, ¿no?, entre la dictadura, entre el autoritarismo y la democracia, pues naturalmente nuestra opción es por la democracia, ¿no? Participación de todos, en el que, ¿no?, todos tienen el derecho a opinar, a participar. Por eso que Grecia ha sido un país grande, por eso que en Grecia se ha desarrollado fuertemente. Siglo V, miren, vamos a retroceder un poco. Siglo V, Grecia, ¿no? Grecia, en Grecia nace la ciencia, nace la filosofía, bueno, pues nace el arte, bueno, pues, ¿no? Miren, Grecia, ¿dónde y cuándo nace la ciencia, la política, la matemática, como grandes materializaciones del ser humano? Pues es Grecia. Grecia, cuna de la ciencia, cuna de la filosofía, ¿no? Así como cuna de la humanidad es África, la cuna de la humanidad, donde emergen por primera vez los seres humanos, ¿cierto? Así como podríamos decir también la sociología. La sociología es la ciencia de la sociedad, la política es la ciencia del gobierno, la antropología es la ciencia del hombre, la lógica, ciencia de la razonabilidad. Es así, señores. Así que todo este tipo de cosas hay que entenderlo en su verdadera dimensión. Y bueno, voy a pasar al indicador número 4, que es de alta expectativa, especialmente en el mundo de hoy, 2020. ¿Qué está pasando en el mundo? Ustedes explicarán cuál es el acontecimiento universal que todos los días no dejan de difundirse en la televisión, en la prensa escrita, en la prensa hablada. Bueno, pues, ¿cierto? En la comida del día, en todos los países del mundo. Es este indicador, la salud de los seres humanos. Un país debe vanagloriarse de ser un país desarrollado cuando cuida a su población, cuando lo tiene en salud, ¿no es cierto? La salud es altamente valiosa. Aquí voy a indudablemente relacionar 3 o 4 cosas porque yo enseño también en posgrado en la universidad. En mi patria, el Perú, enseño salud pública. Entonces yo aquí, ¿qué digo? Aquí hay cosas altamente valiosas. En primer lugar, la vida. ¿Qué cosa es la vida? Es un improntus que de repente nunca debió haber emergido la vida, pero ahí estamos, somos testigos nosotros, ¿no?, presenciales de lo que es la vida. La vida. Bueno, y la vida no sola, la vida está ligada con la salud. La salud. ¿Y qué cosa es la salud? Hablando así, muy filosóficamente,
La salud viene a ser el ritmo de la vida. Así yo entiendo a la salud, el ritmo de la vida. ¿Cuál es el ritmo de vida que tienes? Un ritmo de vida lenta, un ritmo de vida bastante baja, normal, como es. En la medida en que tu ritmo de vida está bien, entonces eso significa que tu salud está buena, ¿cierto? Es la parte clara, es la parte luminosa, es la parte meridiana de la vida, la salud. Es la parte clara. ¿Y cuál es la parte un poco clara oscura? ¿Cuál es la parte clara oscura entre la salud y la vida? Eso es lo que nosotros en este momento estamos palpando en todos los sitios del mundo. ¿Cuál es? Bueno, no hay necesidad de que usted lo responda. Yo voy a responder por todos ustedes. Es la enfermedad. La enfermedad. Miren esta pandemia, ¿no? Que, bueno, pues entonces nos está tratando de aniquilar, pero bueno, pues el hombre es más grande que los problemas que pueden darnos. Entonces, la enfermedad. ¿Qué cosa es la enfermedad? Hablando en filosofía, es el claro oscuro de la vida. La salud, la parte clara de la vida. Y finalmente, el cuarto punto, miren, el cuarto punto, ¿cuál es? Tenemos vida, tenemos salud, tenemos enfermedad, y bueno, aunque no nos guste, tengo que decirlo. Tal vez a ustedes no les gustará, pero tengo que decirlo. ¿Cuál es? Bueno, no es necesario también que ustedes lo respondan, yo voy a responder por ustedes. ¿Cuál es? Es la muerte, señores, ¿cierto? Vida, salud, enfermedad y muerte. Es así. Entonces, este es un ciclo, ¿no es cierto? El ciclo de la vida. Así es. Entonces, un país desarrollado se caracteriza también por tener, ¿no es cierto?, una política sanitaria adecuada, ¿cierto? Entonces, cuanto más hospitales, cuanto más medicinas, cuanto más, ¿no es cierto?, mejoras de carácter biológico, ¿no es cierto?, tengan los habitantes de un país, bueno, ahí tendremos entonces esto que se llama la salud. Ahora, en la educación peruana, pero en una visión histórica. Yo he escrito un libro que se llama Historia de la Educación Peruana, desde el año 1821, que viene a ser la etapa de la libertad de mi país, el Perú, y que indudablemente lo escribí hasta el gobierno de Fujimori. Y estoy indudablemente construyendo y reconstruyendo datos para poder llegar hasta este año 2020, en el que tenemos en mi patria como presidente al señor Vizcarra. Así que, bueno, pues es una constante, ¿no es cierto? Es una constante. Así que la educación peruana, podríamos precisarlo en dos aspectos para un poco no extender mucho este problema, porque es un problema complejo, como no solamente para el Perú, sino como para cualquier país del mundo. La educación antigua en nuestra patria, el Perú, está basada por la presencia de culturas antiquísimas, ¿cierto? Como cuáles nosotros denominamos culturas pre-incas, anteriores a la época inca, como cuáles, ahí está la cultura mochica, está la cultura chimú, bueno, pues los cajamarcas, los huancas, los huari, bueno, esas son culturas pre-incas que indudablemente para su tiempo, estamos hablando de la edad antigua, para su tiempo han tenido un alto grado de desarrollo cultural. Alto grado de desarrollo cultural. Y luego, indudablemente, concluye esto con una cultura antiquísima en el Perú, que viene a ser la cultura incaica, la cultura inca, ¿cierto? La más representativa. Y para su tiempo igual, la cultura inca peruana es una cultura que ha alcanzado un alto grado de desarrollo cultural para su tiempo. Tan igual, miren, tan igual
¿no?, que la cultura china, tan igual que la cultura egipcia, tan igual que la cultura caldeo-asiria, tan igual que la cultura griega, igual que la cultura romana, para su tiempo, señores. Así que hablar de la cultura inca no es hablar de una cultura con bajo nivel cultural, sino, no, tiene un alto grado de desarrollo cultural, ¿no?, tan alto, como digo, como estas culturas antiquísimas, ¿no? Reitero, la cultura china, egipcia, caldeo-asiria. Pruebas al canto, ahí lo tenemos todavía, ¿no es cierto? Machu Picchu, eso es una construcción hermosísima de embrujo, que todos los hombres del mundo que han visitado Machu Picchu, ninguno se queja de haber visitado, ¿no?, este lugar tan valioso del Perú. Ninguno ha dicho, me quejo de haber ido a Machu Picchu, al Perú. No, más bien quieren volver 1, 2, 3 veces, quieren volver a Machu Picchu, quieren volver al Perú, y se asombran del alto grado de desarrollo cultural alcanzado por estos hombres peruanos, ¿no? Bueno, pues miren, y por su cultura, por su educación. En este sentido, simplemente hablaré la parte ética de la cultura inca relacionada con la educación. Es decir, 3 cosas han practicado ellos, ¿no? No ser mentiroso, no ser ladrón, no ser flojo. Esas son cosas básicas para cualquier hombre del mundo, ¿no es cierto? Entonces, estas son cosas que han sabido practicar, ¿no? Eran laboriosos, eran honestos, eran trabajadores, ¿cierto? Así que es así esta parte de la historia del Perú. Y luego voy a pasar a la parte que se llama la educación republicana, la época republicana del Perú, que está expresada en el espacio y el tiempo que va desde 1821 hasta nuestros días, es decir, 2020. Y me encuentra, bueno, pues por cosas del destino, me encuentra este 2020, no en mi país, no en Lima, sino me encuentra acá en París, en Francia. Me encuentro aquí, bueno, pues, ¿no es cierto? Así es, a veces el destino no lo hace uno mismo, a veces también está ligado con las cosas que ocurren en el mundo. Bueno, así que a partir de 1821, el Perú se convierte en un país libre, porque hasta antes de 1821, el Perú, así como Estados Unidos, era una colonia de Inglaterra, ¿cierto? Pero miren, pues, cómo, siendo una colonia de Estados Unidos, ha sido capaz de generar su propio destino, y hoy día encontramos como uno de los países líderes del mundo, ¿no? Es así. Así que el Perú era colonia de España y se logra independizar en 1821. Y como país nuevo, como país libre, indudablemente no tenía pues antecedentes no tan cercanos para poder generar qué tipo de educación ahora vamos a impulsar para los peruanos, ¿no? La pregunta era, ¿cómo qué país del mundo quisiéramos ser? ¿Cuál podría ser el modelo? ¿Cuál podría ser el paradigma a seguir, ¿no? En esta nueva aventura de la vida republicana del Perú. Entonces ahí tenemos la presencia de paradigmas, diferentes paradigmas, de diferentes modelos a seguir. Y así tenemos, ¿no?, a partir de 1821 para adelante, este paradigma que denominamos el paradigma oligárquico excluyente. Paradigma oligárquico excluyente. Es un primer paradigma que, bueno, pues, ¿no es cierto?, se caracteriza porque San Martín fue el que, militar argentino, el que liberó del yugo. Entonces, en su proclama dijo algunas cosas muy valiosas, como cuál, señores, a partir de hoy, los habitantes que están en ese territorio peruano ya no se deben llamar aborígenes,
no deben llamarse indígenas, sino deberían llamarse peruanos, simplemente peruanos, deben ser peruanos, ¿no? Entonces, eso fue su proclama y así debería ser. Pero en el camino, pues fatalmente, esto no fue así, ¿no? Hubo cuestiones de carácter social, cuestiones de carácter político, que hicieron primar más bien la discriminación, la marginación, ¿no? La pobreza, bueno, toda una serie de factores sociales negativos, ¿cierto? Y este paradigma se caracteriza fundamentalmente porque aquí, ¿quiénes son los que no impulsan la educación y quiénes son los que deberían educarse? Eran solamente los que sabían leer y escribir, los que tenían grandes propiedades, ¿no? Los que tenían, bueno, pues coloración de piel preferentemente blanca, ¿no? Entonces, esa era la característica. Las personas que, especialmente las mujeres, miren, en este periodo que se llama paradigma oligárquico excluyente, las mujeres tenían deberes, pero ningún derecho. Y hablar de educación para las mujeres en este tiempo, pues era absurdo, simplemente era absurdo. Y las mismas mujeres sabían que no deberían educarse, porque así estaba vigente este paradigma. No había derecho para la educación de las mujeres. ¿Qué más? No había derecho para las personas que no tenían ningún tipo de recurso económico o bienes económicos, no podían probablemente educarse. ¿Qué más? Aquellos que no tenían propiedades, bienes, tampoco. Y el voto, igual, ¿no? El voto estaba solamente permitido para aquellos que eran, bueno, pues tenían títulos nobiliarios, tenían cosas, eran letrados, solamente para ellos, ¿cierto? Entonces, así fue la presencia de este paradigma oligárquico excluyente, indudablemente negativo para la presencia de las grandes mayorías del Perú. Con el paso del tiempo, ingresamos a un segundo paradigma, ¿no? Que se denomina paradigma populista incluyente, pero homogeneizador. Paradigma populista incluyente, pero homogeneizador. Este es un paradigma que indudablemente un poco contrario al primer paradigma, ¿no? En vez de ser oligárquico, un poco populista, pero populista e incluyente, pero el problema es homogeneizador. Que la educación a los pueblos más alejados del Perú. Ellos no solamente dicen que solamente debe llegar a las ciudades, que llegue también al campo, que llevan, ¿no es cierto?, la educación a estos pueblos olvidados del Perú, a los pueblos más alejados, deberían ir equipados solamente con el idioma español. Pero nosotros sabemos de que en las comunidades de la selva, comunidades de la sierra, comunidades de la costa alejadas, bueno, cada uno tiene su dialecto, cada uno tiene su idioma propio, nativo. Así en la selva tenemos los chipivos, los conivos, los campas. En la sierra tenemos los quechuas, tenemos los aymaras. Bueno, y así, ¿cierto? Tenemos entonces dialectos. Y los niños hablan pues su dialecto. Pero cuando llega el maestro, bueno, pues hace de que estos niños se olviden de su dialecto, ¿no? Y forzadamente empiezan a educarlos en idioma español, cosa que no debería ser así. Altera, ¿no es cierto? Le altera su personalidad, le altera su vida, sus costumbres, sus manifestaciones, ¿no? Por eso que no podría ser tampoco aceptable este tipo de paradigma. Bueno, un poco piadoso, pero negativo. Y luego, bueno, a nivel ya universal, voy a hablar un poquito ya a nivel universal, voy a dejar un poco el nivel peruano y voy a hablar ya de los paradigmas educativos, universitarios, etcétera, a nivel del mundo. Ya voy a abrirme el camino hacia Francia, Estados Unidos, Alemania, etcétera. Ahí tenemos entonces un primer paradigma a partir de
el siglo XIX, siglo XX, que viene a ser este denominado paradigma educativo conductista, el conductismo, impulsado por la ciencia psicológica. Se introduce fuertemente en la educación. Hay muchas otras actividades que son positivas, pero que se introducen, ¿no es cierto?, fuertemente. Así en el campo educativo deberían haber paradigmas predominantemente educativos, pero no hay predominancia de paradigmas educativos, sino paradigmas psicológicos. El conductismo es una tendencia psicológica, no es una tendencia pedagógica. Y impulsa entonces una educación basada en objetivos, ¿no? Basada en objetivos. Es decir, lo predominante, lo más valioso en la educación de los hombres es la búsqueda de los objetivos. ¿Qué buscamos con la educación? Hay que trazar muy buenos objetivos, ¿cierto? Es decir, entonces, lo que nos interesa es el problema central, ¿no es cierto? Es el resultado y no el proceso. No interesa cómo se desarrolla el proceso, sino que el logro, ya el resultado para la educación peruana o para cualquier educación del mundo. ¿Qué buscan? Como objetivos, ¿qué buscan? Muy bien, entonces esto está impulsado por tendencias, ¿cierto?, conductistas, pues, ¿cierto?, impulsada básicamente por psicólogos norteamericanos, pero también por psicólogos franceses, preferentemente. Y luego, en estos últimos tiempos, ¿cierto?, siglo XX, estamos ya en el siglo XXI, tenemos la presencia de otro paradigma, pero también de corte psicológico dentro del campo de la pedagogía. Entonces tenemos el paradigma constructivista, el constructivismo, ¿no? Es una tendencia pedagogizante, pero con fuerte carga psicológica y que está, digamos así, está de moda en todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, bueno, Francia, Alemania, etcétera, están con esta tendencia en las universidades del mundo. Es decir, la educación basada en el impulso de las competencias. Es decir, es una educación basada en competencias. Un estudiante universitario, ¿qué debe mostrar para aprobar, para pasar de un ciclo a otro ciclo, para poder, bueno, promocionarse? Debe mostrar competencias. ¿Para qué es capaz ese estudiante? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus destrezas? En esas habilidades se manifiestan en el campo económico, en el campo social, en el campo político, en el campo tecnológico. ¿En qué área? ¿En qué campo? Entonces estamos en el mundo de las competencias. Bueno, esto tampoco es casual, no es casual, porque esto obedece también a otros indicadores mayores. Recuerden que la educación no es un fenómeno autónomo, no, es un indicador pasivo. ¿De qué depende? ¿No es cierto? ¿De qué depende la buena o mala educación de un país? Depende, pues, de su aspecto económico, de su aspecto social, de su aspecto político, ¿cierto? Cuanto mayor y mejor economía tiene un país, se supone que debe tener un mayor y mejor estándar educativo. Cuanto mayor o mejor es su nivel de investigación, pues igual va entonces en relación directa, ¿no es cierto? La economía, la política, la sociología va en relación directa con la educación, ¿cierto? A menor carga económica, pues la educación languidece, ¿cierto? Es así. Entonces hay una relación directa entre economía y educación, entre política y educación, entre sociología y educación, y así, ¿cierto? Entonces, el gran dador de todo esto son, ¿no?, cosas de carácter económico, político. Y el que recibe todo esto, bueno, pues el que se alimenta con todo esto es la educación. Bueno, y finalmente,
¿Cuáles son nuestras propuestas? ¿Qué propuestas pongo a consideración de ustedes para que podamos, bueno, tratar de mejorar, en este caso, la educación preferentemente? Entonces, como primera propuesta, considero aquí en el número 1 que si el Perú o cualquier país del mundo quiere tener una educación de alto desarrollo, de alto nivel, con calidad adecuada, debe haber un compromiso y voluntad política de todos los gobiernos. Eso es entonces vital. Digamos así, es cosa de vida o muerte. Si los gobiernos tienen compromiso y voluntad política para poder, ¿cierto?, desarrollar una educación de alto nivel, pues indudablemente un alto porcentaje del 100% estará a favor. Pero si hablamos solamente, decimos líricamente, sí, que la educación debe mejorar en el Perú, en Francia, etcétera, pero trabamos, no tenemos voluntad política, asfixiamos con el presupuesto, asfixiamos con la capacitación de los docentes, asfixiamos con el acceso a la ciencia, a la investigación, a la tecnología, entonces mayormente no se va a poder hacer. En el Perú y otros países latinoamericanos tenemos este famoso complejo de Adán, el complejo de Adán. Ustedes saben en qué consiste este complejo de Adán, en que todos, ¿no?, sienten la necesidad de ser los primeros, son los únicos. Cada gobierno que asume el poder político, en el caso del Perú, con él nace la nueva educación, con él nace la nueva sociedad del Perú. Están inaugurando, ya estamos en el 2020, se olvidan que, bueno, pues los años anteriores no se hizo nada. Entonces hay que están poniendo el primer piso de este gran edificio que se llama la educación. Otros países como Francia, etcétera, no están pues edificando hoy día, en 2020, el primer piso de este gran edificio de la educación. Están pues en pisos elevados y así debe ser. ¿Por qué? Porque hay compromiso y voluntad política de que un gobierno que sucede al siguiente gobierno tiene que respetar las cosas positivas, las cosas buenas que han hecho los gobiernos anteriores y continuar con ese tipo de cosas buenas. Y no desarmarlo, no descomponerlo, no olvidarlo, sino que hay que mejorar. Salvo que las cosas hayan sido negativas, entonces eso pues a ningún país hace bien, ¿no? A ningún país hace bien. Entonces, punto 1, voluntad política. Sin voluntad política, bueno, pues pueden haber el resto de las cosas buenas, pero bueno, pues no se podrá lograr las cosas como debe ser. En cualquier país del mundo, eso sí lo digo, en cualquier país del mundo, si no hay compromiso y no hay voluntad política circunstancialmente gobierna 5 años o 4 años, como es el caso de Estados Unidos, por decir, entonces, bueno, pues no se logrará gran cosa, no solamente en el campo educativo, sino en el resto de los campos. Punto 2, en el caso del Perú, ¿qué necesitamos? Una educación bilingüe, pero intercultural. Es decir, no se puede violentar a los niños de las comunidades, etcétera, con el habla obligado del español, cuando ellos tienen su idioma nativo, tienen su dialecto nativo. Entonces hay que enseñarles tanto en su idioma nativo, también en el idioma español, ¿cierto? Fundamentalmente. Eso tiene que darse. Si no se da eso, indudablemente estamos violentando y en vez de integrar una sociedad, estamos desintegrando. Número 3, política de integración cultural. Necesitamos también adecuadas políticas de integración cultural. Ya sabemos que el Perú es un país multicultural, multilingüe. Entonces, ¿qué necesitamos? Integrar.
integrar la costa, integrar la sierra, integrar la selva, integrar las costumbres, las manifestaciones de diverso índole, diversas, integrar. Así, bueno, aquí tengo que hacer una cosa muy valiosa, que en mis 25 años de vida académica en las universidades, preferentemente de mi país, ¿no? Y esto comparo con las universidades de cualquier sitio del mundo. Recuerden, las universidades en el mundo, cuando aparecen entre los siglos XI y XIII, Edad Media, XI y XIII, nacen, emergen las primeras universidades en el mundo. Y ustedes también lo saben. ¿Dónde aparecieron estas primeras universidades? Aquí, en Europa. Y especialmente, ¿en qué país? En Italia. Italia, ¿no? ¿Y qué universidades son estas que abrieron por primera vez sus puertas a la cultura, a la educación, ¿no?, de los estudiantes de esos tiempos? Ahí tenemos la Universidad de Bolonia, la Universidad de Nápoles, la Universidad de Salerno, tremendas universidades italianas, ¿cierto?, que abren por primera vez sus puertas, siglo XI y XIII, al servicio de la cultura del mundo. Luego viene, pues, qué duda cabe, la Universidad de París, acá en Francia. ¿Ah? Miren, la Universidad de París, también pionera en cuanto se refiere al nivel universitario. Luego vienen, pues, ya la Universidad de Salamanca, en España, la Universidad de Berlín, en Alemania, la Universidad de Oxford y Cambridge, ...1551 nace miren, en América, en el continente americano, no digo Estados Unidos ni México, en el continente americano, por primera vez nace la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Decana de América, 1551, miren, ¿cierto? Así que, así es. Parece que yo me emociono hasta cierto momento, porque yo soy maestro de esta Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pionera en cuanto se refiere a la parte histórica de las universidades del mundo. Pero lo que quería recalcar es, y desde esa vez a hoy, ¿qué ha pasado con las universidades del mundo? Miren, siglo XI y XIII, ya estamos en el siglo XXI. ¿Qué ha pasado con las universidades en el mundo? ¿Ya han muerto? ¿Ya han desaparecido? ¿Se han asfixiado? ¿Ya están con coronavirus? ¿Ya murieron? ¿Qué ha pasado? Nada de ello, señores, nada de ello. Hoy día, 2020, las universidades se encuentran frescas, lozanas, llenas de vida al paso del tiempo. Imagínense, cuanto más pasa el tiempo, bueno, los estudiantes cuando terminan su pregrado, bueno, cuando terminan su secundaria, dicen, a ver, ahora, ¿a dónde voy a ir? ¿A qué universidad del mundo voy a ir a buscar una carrera profesional? ¿No? Entonces, en la mente de cada uno de los estudiantes, ojo, de cualquier país del mundo, es la universidad. ¿A qué universidad tengo que ir? Miren, pareciera que las universidades que emergieron entre los siglos XI y XIII, pareciera que han nacido para no irse, para no morir. Miren cuántos siglos de vida tienen las universidades en el mundo y no se sienten mal, no están enfermas, no han sido atacadas por el coronavirus, no están así, no se sienten frescos. Y ustedes mismos se preguntarán, ¿y a qué se debe esto? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Es alguna hechicería? ¿Alguna brujería? ¿No? ¿Alguna ayuda de los extraterrestres? ¿De Marte? ¿De Venus? No se trata de eso, sino que esto se debe a dos cosas que tiene la universidad. Uno, en cualquier universidad del mundo existe la diversidad. En cualquier universidad del mundo existe la diversidad. Es decir, ¿diversidad de qué? Diversidad de opciones profesionales. Cuando un estudiante quiere ir a una universidad, no le cierran las puertas. Bueno, ahí está. ¿Ya quiere ser ingeniero? Entre usted, señor. ¿Quiere ser abogado? ¿Quiere ser sociólogo? ¿Quiere ser pintor?
quiere ser psicólogo, a nadie se le cierra las puertas. Esa es la grandeza de la universidad, ¿cierto? Diversidad en las opciones profesionales que tienen los estudiantes para acceder. Y número dos, tenemos también, porque sería un caos, pura diversidad, tiene que haber unicidad, tiene que haber unidad, ¿no? Unidad dentro de la diversidad. ¿Y quién es el factor? ¿Quién es el elemento que unifica a la diversidad de carreras profesionales que existen en el mundo o en cualquier universidad? Bueno, nuevamente les digo, ya ustedes lo saben, pero no se esfuercen mucho, yo se los voy a decir, voy a tratar de decirlo. ¿Quién es? Es la ciencia, el conocimiento científico, es el agua que vivifica, ¿no? Va pasando por cada parcelita, por la matemática, por física, por esas parcelitas está llegando a la fuente de vida que viene a ser ese agua que vivifica todas las carreras profesionales, es decir, la ciencia. ¿Qué carrera profesional dice no a la ciencia? Ninguna, porque esta es entonces la fuente de vida que garantiza la formación sólida profesional de cada una de estas carreras profesionales. Por eso es que no pasará de moda la universidad en cualquier país del mundo, por su unidad y por su diversidad. Unidad y diversidad. Bueno, este es otro punto altamente valioso. Bueno, ¿qué más? La descentralización. ¿Qué duda cabe? La descentralización es un proceso político, es un proceso necesitan un desarrollo sostenido. Un país centralizado es un país que pierde. Igual acá en Francia hay diferentes regiones, ¿no es cierto? En lo poco que estoy acá en Francia he conocido diferentes regiones, ¿cierto? Y que bueno, pues cada uno prácticamente tiene vida propia, no tiene su dinámica propia, no están esperando todavía todo de París, sino que cada región no tiene un movimiento autónomo que va desarrollando. Así debe ser. Número 5, impulso sostenido. Miren, el impulso sostenido ¿de qué? Investigación. 1, 2, la ciencia. Y 3, la tecnología, ¿no? Y agregaría yo la filosofía. Entonces, un país, ¿no?, al desarrollo, progreso, bienestar, seguridad, tanto para el país como para sus integrantes y finalmente para el mundo, Ahora no hay que pensar solamente en un país y cerrar las fronteras. Desgraciadamente, hoy día que vivimos el mundo de la globalización, el mundo de la universalización, bueno, pues miren, hemos retrocedido a siglos anteriores y todos los países, sin excepción, incluido Estados Unidos, incluido Francia, Alemania, Italia, han cerrado sus fronteras. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la globalización? ¿Dónde está la universalización? Bueno, pues está quedando un poco en la palabra. Necesitamos reforzarlo y necesitamos, ¿no es cierto?, relacionar la teoría con la práctica. Por eso decimos la verdad. ¿De dónde nace la verdad? ¿Dónde se genera la verdad? En el contraste de la teoría con la práctica. Ahí nace la verdad. Por eso es consistente, por eso es compacta, por eso es que lo que se dice tiene... Cuando pasa lo contrario, bueno, pues, ¿no es cierto?, la verdad cojea. ¿Es una verdad ciega o es una verdad tuerta? Entonces, eso no puede ocurrir, ¿sí? Entonces, investigación, ciencia y tecnología. Bueno, número 6, superar problemas sociales. Este es otro tema de actualidad, señores. Superar problemas sociales. Cuando digo esto, no solamente me refiero al Perú, no solamente me refiero a América Latina, sino al mundo de hoy, ¿no? Y a los países altamente desarrollados de hoy. ¿Cuál? Estados Unidos. Actualmente, miren, la protesta grande que se genera en Estados Unidos por el racismo, ¿cierto? Por todo ese tipo de problemas sociales. Como un país
que se trata de ser altamente desarrollado, bueno, miren, pues, ¿no? La marginación, el racismo, bueno, miren, todo este tipo de cosas está manifestándose. Pareciera que no han entendido bien todavía la gente de Estados Unidos de que debemos convivir todos, negros, cholos, blancos, asiáticos, etcétera. Deberíamos convivir en paz. No solamente los hombres debemos vivir, señores que me están escuchando, no solamente, ¿no es cierto?, la grandeza del hombre está en saber vivir, sino la mayor grandeza está en saber convivir, vivir y convivir. Eso es lo mejor, la convivencia, ¿cierto? Convivencia honesta, ¿cierto? Pero eso no está ocurriendo. Miren, pues hoy día en Estados Unidos, cómo la gente reacciona y con justa razón. Ustedes han visto, miren, en la televisión, cómo ese señor, ¿cierto? Afro-norteamericano ha sido asfixiado sin miramiento ninguno por un policía norteamericano. No, bueno, pues ha perdido la razón. No sé qué habrá perdido porque ya no es normal cómo puede, ¿no es cierto?, asfixiar delante de toda la gente a un ser humano. Pero bueno, van ocurriendo este tipo de cosas. Hay que superar el racismo, la marginación, la pobreza, el etnocentrismo, bueno, pues todos estos lacras que no hacen ningún bien a los hombres del mundo. ¿Qué más? La construcción de una nación pluricultural integrada. Eso es lo que hace falta en el caso peruano, ¿no? Es como la universidad. ¿Por qué vive? ¿Por qué pervive? Y a largo aliento las universidades en el mundo, ya lo dije, por su diversidad y por su unidad. Eso es lo que falta al Perú. Hay diversidad, ¿cierto?, cultural, diversidad geográfica, diversidad genética, pero ¿qué le falta? Le falta unidad, le falta integración. Eso nos falta, y a cualquier país del mundo. Mientras no haya integración de todas sus regiones, de todas sus localidades, bueno, pues no se podrá lograr, ¿no es cierto?, un país integrado. Y naturalmente para esto, bueno, la llave, la gran llave, ¿no es cierto?, que abre todas las puertas, así como la llave de San Pedro, es pues la educación. La educación es la llave del éxito o el fracaso que lleva a los pueblos del para que hasta aquí he desarrollado estos temas que gentilmente la Asociación de Estudiantes Peruanos Radicados en Francia me ha